Empecemos nomás. Recuerden poner su nombre y su root en el chat para después pasarlo a la asistencia. Y ¿Para repetir? ya. Entonces hoy día, como les puse en el mail, vamos a ver cómo hacer gráficos con ggplot, que nos permite hacer gráficos dependiendo de la información que tengamos, mucho más flexibles, los podemos personalizar como queramos. Okay. Entonces, voy a abrir un nuevo script. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete de ggplot. Para instalarlo usamos la función install packages y le damos el nombre entre comillas del paquete que queremos instalar. ggplot 2. Entonces instalamos este paquete. Si lo corro se va a actualizar. Yo ya lo tenía instalado, por eso se va. Ahí sí. Y cada vez lo tenemos que instalar solamente una vez, pero cada vez que queramos usar las funciones que están dentro de ggplot, tenemos que activar el paquete. Y lo activamos con la función library. Y le entregamos el paquete que queremos activar. Entonces, corremos esta línea. Me da un aviso de que ggplot 2 fue construida en una versión más baja que la que estamos usando, pero solo para tenerlo en consideración. Los que entraron recién, si me pueden enviar su nombre y root por el chat para después pasarlo a la asistencia, por favor. Ya. Entonces, el paquete ggplot. Vamos a usar la función ggplot vacía para crear un espacio vacío porque no le estamos entregando ninguna data. ¿Sí? Pero al crear ggplot funciona agregando cosas al espacio que tenemos. Por ejemplo, acá simplemente creamos el espacio donde podríamos agregar los datos, ejes, colores, leyendas, todo lo que necesitemos. ¿Ya? Entonces todo se va agregando como capa por capa. Entonces al correr el comando ggplot simplemente se creó la capa para poder añadirle todas las otras capas que vamos a ir usando. ¿Ya? Por ejemplo, si usemos el data frame que usamos la semana pasada, va a darle data igual a mt cars, el data frame que usamos, ya lo conocemos para ir visualizando, aún así no nos va a entregar nada, porque no le estamos diciendo qué es lo que quiere que dibuje, solo le estamos entregando la data.
Entonces vamos a ir a ggplot, le vamos a entregar la data y le vamos a decir y luego le vamos a agregar más parámetros. Acá la gracia de ggplot es que podemos ir agregando y agregando parámetros y cada cosa se va a ir añadiendo a lo que teníamos anterior. ¿Ya? Entonces ahora tenemos ggplot, que es el espacio, tenemos la data que le estamos entregando y tenemos que mapear el espacio, ya con la función mapping. O sea, con el argumento mapping le vamos a entregar cuáles van a ser los ejes que nosotros queremos que consideren. ¿Ya? Y ejes los definimos con la función AES. Entonces decimos que el eje X sea los datos de cilindros y sea MPG, por ejemplo. ¿Sí? Que son dos columnas que hay en la base, o sea, en la planilla, ¿verdad? En el data frame. ¿Sí? Si se fijan acá, mapeamos el espacio, que significa que agregamos los valores a los ejes, y los ejes los va a definir automáticamente. Si es que nosotros no le decimos desde dónde hasta dónde vaya en cada eje, los va a definir automáticamente dependiendo de los datos que haya. ¿Ya? Significa que si los cilindros probablemente tienen valores entre 4 y 8 y por eso dibuja el eje entre esos valores. Lo mismo con MPG, deben venir valores entre 10 y 35 y por eso lo dibuja entre esos valores. Eso lo podemos ir seteando también. Pero si no lo definimos, como hemos visto, R entrega lo más común, ¿verdad? Más lógico. Entonces ahora podemos usar, digamos, ggplot, les entregamos la data, mtcars, luego le entregamos el mapeo del espacio con los ejes que queremos que utilice. X dijimos sil y le va a entregar mpg. Y ahora queremos que nos entregue los puntos de los datos. Entonces, con el más podemos ir agregando más parámetros a la función y le vamos a agregar -point. ¿Dónde está? Ahí está. Que son, que significa que va a dibujar puntos por cada uno de los datos. O sea, va a ser un gráfico de puntos. Ahí están. Dibujo los puntos para cada uno. Lo otro que podemos hacer, como se fijan, acá tenemos valores enteros que son categorías. Tenemos 4, 6 y 8. Podemos usar esa variable, la variable de cilindros que está en el eje X, como factor, o sea, como categorías. Así no lo entrega en un eje numérico, sino que en un eje de categorías. Se voy a copiar lo mismo de arriba y voy a darle a cilindro, lo vamos a escribir como factor. Usamos la función asFactor para convertir la columna cilindros en factores. Y si lo corremos, obtenemos acá cada una de las categorías solamente, no como un eje numérico. Entonces, como ven, estas funciones son súper flexibles también. Podemos escribir exactamente lo mismo que arriba. Escribir esto. Pero en vez de escribir todos los argumentos en ggplot, los vamos a escribir
en Geometric Point. Y nos va a arrojar exactamente el mismo gráfico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van sumando. Cada uno de los argumentos que nosotros le entreguemos se va sumando al espacio. Entonces al final acá lo que estamos haciendo es crear el espacio del gráfico, entregarle la data, decir cuáles son los ejes y después decirle que ponga que sea un gráfico de puntos. O sea que pongan puntos cada coordenada donde hay información. Y acá estamos haciendo lo mismo, solo que de otra manera. Primero entregamos el espacio, luego le decimos que entregue puntos donde con esta data y con este mapeo de espacio. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Después podemos usar aún más parámetros y podemos ir añadiendo cada uno, como lo vimos, como una lista, ir agregándolos con el más, cada vez más parámetros. Vamos a poner ggplot, voy a copiar de arriba, con los ejes. No, lo voy a escribir de nuevo, lo voy a escribir de forma diferente para que vean que hay varias formas. Tenemos la data primero, mtcars. Después necesitamos los ejes. Cir y mpg. Y luego le podemos decir déjenme cerrar acá que no puedo ver con el chat abierto. Ahí está. Podemos agregar figuras. Por ejemplo, podemos agregar la función shape. Factor AM era si era automático o mecánico. ¿Ya? Luego le podemos dar más y agregamos, por ejemplo, puntos geométricos. Y podemos definir el tamaño de los puntos también. Por eso podemos usar el argumento size y definimos con un número el tamaño que queramos. Además, podemos definir el color con el argumento color. Y acá le podemos entregar, no sé, blue. Cualquier y si lo corremos, nos va a entregar esos puntos grandes. Y luego puedo agregar, por ejemplo, geometric point. Si lo corremos de nuevo, va a dibujar puntos sobre cada uno de los puntos. Y shape nos entrega la forma dependiendo el tipo, la categoría de AM. Entonces, se dan cuenta, acá nos entregó factor AM, que son 0 y 1, ¿verdad? 0 era mecánico y 1 era automático. Tendremos que revisarlo, pero así era. ¿Ya? Entonces todos los círculos, acá le podemos dar un color más clarito para que se vea mejor. Right. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. Entonces todos los círculos, o quizá un tamaño más pequeño, ahí podemos ir personalizando lo que el gráfico, ahí van a dar las de afuera, las formas que están definidas por los factores de mecánico y automático van cambiando de tamaño. ¿Sí? Podemos cambiarle de color, de tamaño, y así. Después, podemos graficar, por ejemplo, la misma data
ggplot data mcars, pero esta vez podemos definir otros ejes. Vamos a definir como eje X disk y como eje Y mpg. ¿Ya? Y de nuevo le vamos a entregar el calor dependiendo del factor. Igual factor de cilindros. O sea, hasta acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que creamos el espacio del gráfico. Le entregamos la data mtcars, que es un data frame. Estamos diciendo que los ejes van a ser this, que es una columna del mtcar, una variable, va a estar en el eje X, esta variable va a estar en el eje Y, y el color de cada uno de los puntos o figuras que definamos va a estar definido según el tipo de cilindro. Si arrojamos esto, no nos va a tirar nada, solo los ejes, porque nos falta decir qué es lo que, qué es lo que queremos que dibujemos. Geometric point. Y ahí va a dibujar puntos. O sea, acá está la data dibujada en el gráfico y cada factor de cilindros tiene un color diferente. Entonces en el eje X tenemos TISP, en el eje Y tenemos MPG, y acá tenemos los de cilindro 4, los de 4 cilindros, perdón, los de 6 cilindros, los verdes, y azules los de 8 cilindros. Entonces, por ejemplo, en un data frame de este tipo vemos que están más o menos segregados, vemos que hay una diferenciación. Los grupos de 4 cilindros tienden a tener más MPG, menos TISP. Lo mismo con los de 6 cilindros y los de 8 cilindros que están en el otro extremo y están bien segregados. ¿Sí? Sí, podemos ir visualizando diferentes cosas. Por ejemplo, podemos hacer exactamente lo mismo, pero con los mecánicos y los automáticos. En vez de cilindros, por ejemplo, veamos el tipo de transmisión. Ahí tenemos los mecánicos. No recuerdo cuál es cuál, tendrá. Revisémoslo. Bueno, está en el nombre del auto. Bueno, pero asumamos que, no sé, 1 era automático y 0 era mecánico. Entonces los automáticos tienden a estar más acá, los mecánicos acá, pero aún así hay cierta interacción entre ellos, no están tan segregados como los grupos que vimos antes de los cilindros, ¿verdad? Comparten algunos espacios. Ahora podemos ver cómo ver todos los parámetros que podemos usar dentro de los ejes, por ejemplo, con la función ggplot2, que es el paquete, 2 puntos, all x. Lo que estamos diciendo es toda la estética, o sea, todos los formatos que podemos dibujar los ejes, ¿verdad? ¿Qué escribí mal? Me faltó el punto antes del... ¿No está bien? Eran 3, 2 puntos. Ahí está.
¿Ya? Y todo esto le podemos cambiar dentro de la definición de los ejes. ¿Sí? X y Z para los ejes de 3 dimensiones. No sé, lo que vimos, cuál es el color. Acá tenemos otras definiciones para el color. Label es los nombres de los ejes. ¿Ya? Y los podemos buscar en el help también cada una. ¿Sí? Acá podemos definir los límites de los ejes, dónde empiezan, dónde terminan, dónde se intersecta el eje Y con el eje X. Entonces lo podemos... Stephanie, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre Gplot2 y Gplot sin el 2? ggplot2 es el paquete, así se llama el paquete, y ggplot es la función que está dentro del paquete ggplot2. Ah, ok, ya, súper. Gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. Entonces, usemos más dimensiones de los que acabamos de ver. Por ejemplo, podemos hacer un ggplot de mtcars, donde vamos a mapear el espacio como vimos, mapping. Es, ahí está. Y dentro de AES vamos a definir, bueno, el eje X, vamos a definir como MPG, luego vamos a definir el eje Y como this. Cualquiera de las variables, ya estoy dando como, puede ser cualquiera de las columnas que nosotros queramos ver, dependiendo de lo que estemos interesados. Le podemos dar color, como lo hicimos antes, también con los factores de cilindros. Entonces va a separar los cilindros por color. Podemos usar la forma, dependiendo del factor AM, o sea, si es automático o mecánico. Y podemos usar... Un segundo. Size igual HP. ¿No? HP es otra de las variables, ¿verdad? Que es numérica, estaba chequeando que fuera numérico. Y le vamos a decir que dibuje... Ay, que dibuje puntos geométricos. O sea, claro, puntos. Igual que en las anteriores. Entonces, corremos esta línea. Y algo salió mal. A ver, sobran paréntesis. ¿Dónde? Muy bien. Ah, me faltan las comas. Cada uno de los argumentos que usamos tiene que ir separados por comas. Me faltaban 2 comas. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo, no se alcanza a ver todo, le voy a dar zoom. Estamos viendo que los factores están separados por círculos y triángulos. Los círculos son mecánicos, los triángulos son automáticos, o al revés, no recuerdo cuál es el 0 y cuál es el 1. Además, el tamaño del punto, el tamaño que aparece, está dependiendo del tamaño de HP, ¿listo? De caballos de fuerza. Entonces, mientras más pequeño va a tener menos HP, y mientras más grande como este triángulo es porque tiene un valor HP mayor.
Y además están separados por colores según el factor, según las categorías de cilindro. O sea, los de 4 cilindros son rojos, rosados. Los de 6 cilindros son verdes y los de 8 cilindros son azules. Y así podemos ir separando cada vez más la data. Mientras más dimensiones entreguemos, mejor podemos visualizar, sobre todo cuando tenemos varias columnas que queremos ver al mismo tiempo. Las podemos ver así en diferentes formatos. Así sacamos las cosas más relevantes según lo que estemos, cuál sea la pregunta, lo que queramos representar. Entonces, por ejemplo, si acá quisiéramos remover la leyenda, que no apareciera toda la leyenda a un lado, podemos usar todo lo mismo desde aquí. Y acá podemos agregarle otro argumento que va a ser guides. Esto. Y le decimos que es color falso, o sea que no coloree las leyendas. No lo considero. Bueno. Ahí está. Y ahí elimina la leyenda de los colores. Estos son como los ggplots más básicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahora vamos a instalar un segundo paquete de Plir que nos permite usar otras funciones que podemos usar dentro de ggplot para hacer los gráficos aún más personalizados. Entonces, instalemos install tanto packages, entre comillas, de lo instalamos, yo lo tengo instalado, así que no lo voy a volver a correr. Y para activarlo, la función library y el nombre del paquete. Y ahí está activado. Y nos salió, o a mí me salió una advertencia que hay funciones enmascaradas. Ya enmascaradas con el paquete de stats y enmascaradas con el paquete base. Como no vamos a usar esas funciones ahora, en realidad da lo mismo. Solo para recordar, enmascarada significa que hay una función filter que está en el paquete de Plir y que está en el paquete stats. Entonces, si usamos la función filter, la que va a usar va a ser la última que hayamos activado. O sea, en este caso va a usar la de deplir y no la de stats. Si nosotros quisiéramos usar la función filter de stats, tendríamos que volver a llamar al paquete stats o definir directamente que queremos esa función como stats la función en vez de escribir solo la función directamente. Ya, entonces vamos a dibujar funciones. Por ejemplo, podemos, ¿cómo lo muevo? Ahí está.
Vamos a definir una función como sin df, o sea, un data frame del de senos y cosenos. Data frame, para crear un nuevo data frame. Vamos a entregarle la variable teta como el ángulo, que va a ser la secuencia que va desde pi hasta 0, de menos 0,5 en menos 0,5. ¿Ya? Eso nos va a crear una secuencia, la podemos ver. Déjenme borrar esto. De nuevo. Ahí está. Nos entrega una secuencia que va a ir desde el valor pi y le va a ir restando 0,5 hasta llegar a 0. Para verla completa la puedo tirar acá. Ahí está. Y cuando vuelve a restar, este es el último porque cuando vuelve a restar 0,5 queda más bajo que 0. Entonces ya no alcanza. Luego la función, esta va a ser un data frame que va a contener esos valores, ¿ya? Los mismos 7 valores. Después con la función mutate podemos aplicarle funciones. Vamos a decir que ok, voy a explicar una cosa primero. Vamos a decir que vamos a tener una columna X que va a ser el coseno de teta y vamos a incorporar una columna Y que va a ser el seno de teta. No sé si va a... No. Ya, para poder hacer mutate vamos a aplicar paréntesis, slash, paréntesis, ahí está. Un pip que se llama. Ahí está. Que lo que hace es aplicar la función que continúa al data frame que estamos creando, ¿ya? Sin necesidad de guardarlo. De hecho, acá podríamos no tenerlo guardado. Lo voy a borrar. Para que lo vean. Entonces, sin necesidad de guardar este data frame, esta función de acá, o este operador, significa que lo que sigue, la siguiente línea, se le va a aplicar al data frame que acabamos de crear, sin guardarlo en la memoria, y lo que va a guardar es el resultado final de correr estas dos líneas. Entonces lo voy a correr. Y me equivoqué al escribir. Bueno. Ay, perdón, puse un slash. Hizo un mayor que... Ahí sí. Ahí sí. Bueno, y creo directamente el data frame. Y con las 3 líneas. La primera columna la creamos con la primera línea. Y luego le aplicamos a esta línea teta, le aplicamos el coseno y el seno encontrando estos valores. Entonces, acá solamente creamos un data frame. Un data frame que contiene ciertos puntos, ciertos valores y que contiene dos funciones, seno y coseno. Porque el problema es que no podemos dibujar directamente senos con los que sabemos, o cosenos, ustedes saben que son funciones que van, que oscilan, ¿verdad? Que son como unas ondas, pero son continuas, ¿verdad? No son puntos en el espacio. Entonces nosotros tenemos que definir ciertos puntos, aplicarles la función y vamos a poder dibujar esos puntos como función. Va a ser como una aproximación a la función. Entonces podemos, por ejemplo, graficar el data frame que acabamos de crear.
ggplot seno-df. Le vamos a entregar los ejes como X e Y. Y vamos a decirle que dibuje una línea en vez de puntos. Vamos a dibujar puntos primero. Bajo point. Entonces ahí tenemos los puntos y si eso lo cambiamos por point, lo cambiamos por line, nos va a dibujar la línea. ¿Sí? En vez de dibujar los puntos en el espacio, los va a unir. O podemos dibujar la línea y los puntos al mismo tiempo. Y los va a dibujar cada uno en una capa. Se vamos a tener la línea y además los puntos en cada uno de los datos que tenemos, como los puntos unidos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es utilizar esto mismo, por ejemplo, e ir a un intervalo más pequeño para que se vea un poco más continuo. Entonces, en vez de ir de pi a 0, vamos a ir de 0 a 1.75 pi y vamos a ir incrementando de 0,5 en 0,5. ¿Ya? Usando los mismos parámetros, coseno y como coseno de teta, x como coseno de teta y como seno de teta. Y podemos graficar lo mismo, el data frame con los ejes X e Y. Se va a volver a tirar esto. Fijan, ahora vamos a tener 11 observaciones, 11 puntos. Y tiramos el data frame. Y ahí está. Ahora, ¿qué podemos, en vez de usar geometric line o point, podemos usar geometric path? Y ahí va a crear una especie de circunferencia que es lo que crearía con los dos ejes. Eso es, en vez de ir del menor valor al mayor, ir en el orden que está entregado. ¿No? Entonces al final acá los está uniendo en el orden de X, de menor a mayor, ¿verdad? Por eso queda este zigzag. Pero Geometry Path lo ordena como si este fuera el 1, el 2, el 3, y ahí encuentra el patrón, ¿verdad? ¿Qué más? Después podemos, si usamos este mismo data frame, y ahora usamos Geometric Path, podemos también agregar argumentos dentro. Se podemos darle como argumento. Okay. Y LWD va a ser igual. Déjenme explicar qué es lo que va a hacer esto. Listo. Entonces acá tenemos que Geometric Path, ya vemos que hace, encuentra el patrón y hace esta circunferencia, ¿verdad? Y nosotros acá le estamos diciendo, le estamos entregando otros argumentos a los ejes, y acá LWD significa el ancho que va a tener en cada uno de los puntos, ¿ya? El ancho que va a tener la línea. Y color, col es el color que va a tener la línea.
Entonces, si le entregamos como ancho el valor de teta, va a ir cambiando según el valor de teta. Mientras más grande sea teta, mayor va a ser la amplitud. Y lo mismo con el color, la intensidad del color. Sí, tirémoslo para que lo vean. Bueno. Entonces va a empezar de un punto, de un ancho mucho más pequeño, dependiendo del valor de teta. Se fijan acá, voy a agrandar. Va de 0 a 5. Entonces cuando vale 0 va a estar acá el ancho y el color va a ser mucho más intenso, un color más oscuro. Y después, mientras va aumentando el valor de teta, va aumentando el ancho de la línea y va aumentando la exposición del color, o sea, se va haciendo más clara. Ya, entonces hasta ahí tenemos los de Geometry Path. Ahora podemos ver los gráficos de barra que también son muy usados. Voy a volver a usar el data frame MTCars. Vamos a hacer plot. ggplot. MTCars. Y le voy a agregar geometric bars. Es a los ejes HP. Y como pueden ver, no le entregamos ningún valor ahí. Por lo tanto, acá lo único lo que nos está devolviendo es el valor de HP como eje X y cuántas veces se repite ese valor en el data frame. ¿Sí? Entonces acá tenemos, no sé qué valor será exactamente ese, a ver si lo aumentamos quizá aparecen más números. No. Por ejemplo, acá en 100, esto debe ser como 90 y algo, aparece solamente una vez y así. Al final es un gráfico de barras de frecuencias absolutas. Podemos hacer lo mismo o parecido, aplicar un ggplot al data frame mtcars, que es el que hemos usado, definir los ejes como HP igual que antes, y ahora en vez de hacer geometric bar, podemos hacer un histograma. Entonces, geometric histograma. Déjame ver si lo tiro así. Sí. Y así lo define por sí solo, pero siempre nos dice, acá cuando no logra elegir por sí solo, nos dice, nos da como claves. ¿Ya? Entonces vamos a elegir width, que es el ancho, como parámetro. Vamos, no sé, 20. Y ahí todos tienen el mismo ancho. Si acá vemos que cuántos hay de HP en ciertos rangos. En este rango de en medio no hay ninguno, ¿cierto? No hay ningún auto que tenga HP en ese valor, que debe ser, no sé, 95, por decir algo. Entre 95 y 98, por ejemplo. ¿Qué más podemos definir dentro de histogram? Que también nos salió acá. Vamos a definir los fins. Lo vamos a definir como 15. Bins es de cuánto se va a hacer el intervalo que está considerando. ¿Sí? Acaba
cada uno de estos los va a dividir en 15. Esto va a ir de 100 a 115 y así. Entonces, ahora podemos, por ejemplo, hacer manualmente determinar los grupos que van a usar, que van a ser usados en un gráfico de barra. Se podemos, por ejemplo, poner acá promedio de MPG por cilindro. Y eso lo vamos a guardar, así se va a llamar nuestra variable. Entonces vamos a buscar el promedio, vamos a hacer que se agrupe por cilindros y vamos a buscar el promedio de MPG dentro de cada grupo de cilindros. O sea, vamos a decirle que a MTCars le aplique la siguiente orden, que va a ser agrupar bajo, ¿por qué no me quedó? Está bien escrito. Por cilindros. Y luego de agruparlos por cilindro, vamos a decirle que le aplique la siguiente orden, que va a ser resumir, summary, ahí está. Resumir los autos y le va a entregar un vector vacío para poder calcular el promedio del valor que estamos buscando. Ya VG bajo MTG igual a promedio de MP. Voy a arrojar esta instrucción. Y error. Fango. Ah. ¿Ya? Entonces ahí agrupamos, si se fijan acá, tenemos agrupado por cilindro, nos entrega la cantidad de autos que hay en ese grupo y el promedio que hay de MPG en ese grupo. Quizás acá debía haberle puesto, en vez de haber hecho promedio, ya, para que no se nos olvide qué es. Entonces el promedio de MPG y la cantidad de autos que hay por cada categoría de cilindros. Y con esto podemos graficarlo directamente. Esto es un nuevo data frame, así que podemos graficar ese data frame. Plot. From ahí está. Luego definimos los ejes. Vamos a definir como eje Y la cantidad de cilindros. Como eje X la cantidad de cilindros, como eje Y la cantidad de autos. Y le vamos a decir que dibuje barras. ¿Sí? Porque como es un gráfico, como lo que tenemos son frecuencias absolutas, un gráfico de barra lo representa bastante bien. Entonces, está bueno. Si se fijan acá, graficó la cantidad de autos versus la cantidad de autos que hay
por cada grupo de cilindros. O sea, acá le hubiéramos puesto factor. No lo hubiera graficado como un eje numérico, sino que como un eje de factores. Ahí está. Para que se lea mejor. Y también podemos usar el mismo, voy a usar la misma base. Y en vez de usar ahora barras, voy a usar geometrics columnas. Es lo mismo. Ya. Después podemos agregarle más cosas. Como igual, como hemos estado haciendo. Podemos ir con más y agregarle, por ejemplo, los puntos. Point. Y le damos un tamaño cualquiera que nosotros queramos. O pueden no darlo y lo va a tomar por defecto. Y va a agregar los puntos para cada uno. Ahora podemos cambiar los colores. ¿Listo? Que los colores vayan por factor. Entonces usamos ggplot, el data frame, medio. Ahí está. Definimos los ejes cada vez. Vamos a definir como eje de cilindro, lo mismo que teníamos ahora. Y ahora el eje Y va a ser el promedio de, ¿cómo le pusimos? Promedio, bajo, prom-mpg. ¿Sí? Y podemos decirle acá, ahí sí, que los colores, se va a poner fill, que las barras las rellene, o sea, que en realidad lo que estamos dibujando, si estamos dibujando puntos, los puntos y así, lo rellene con colores dependiendo del factor de cilindro. Se voy a dibujar unas columnas y le vamos a definir el color de la columna y el ancho. Sí, definimos el color como gray 50, un gray, o sea, un gris oscuro. Y podemos definir también el ancho si queremos. El ancho es LWD. Y podemos dibujar, habíamos dibujado puntos recién. Vamos a dibujar los mismos puntos. Y también definimos el color, le vamos a definir como un color 30. Y tamaño un poco más chico de lo que lo hicimos antes, tamaño 6. Y ahí está. Entonces dibuja las barras de los dije al revés. Mientras más chico el número de gray, más oscuro es. Entonces gray 50 está dibujando las barras. Gray 30 está dibujando los puntos de tamaño 6. LWT de tamaño de 2. Entonces acá está entregando un ancho de 2. Y además está rellenando las barras con los factores cilindro. Acá no sé por qué no me está entregando los colores con los puntos y no con las barras.
Ah, ya, porque, o sea, está entregando los colores con los puntos y con las barras, pero está considerando el color de la barra lo que le pusimos a la barra en sí y no al relleno. Sí. Si se fija, todo está en gris, con gris oscuro encima. Ah, bueno, podemos cambiar esto. ¿Qué es lo que escribí? Ah, no, ahí está bien. Podemos, por ejemplo, acá, en vez de darle fill, usamos call. Quitarle el color acá, si no lo va a reescribir. Y nos va a entregar los puntos de color dependiendo del factor. Y así podemos ir haciendo todos los juegos. Podríamos haberlo escrito como estaba antes y acá escribir, en vez de grade 30, escribir factor. ¿No? Como se les haga más lógico. Nos va a arrojar el mismo gráfico. ¿O no? Ah, no, porque definimos, SIL lo está trabajando dentro de los ejes. Entonces tendríamos que definir todo esto dentro de Geometric Point. Y si definimos todo eso dentro de Geometric Point, no podemos usar Geometric Call afuera. ¿Sí? Tendríamos que escribirlo en los dos. ¿Ya? Y si lo escribimos acá en ggplot, no necesitamos escribirlo en cada uno de las capas de dibujo. Pero también se puede. Eso, ahora veámoslo. Vimos la semana pasada algunos boxplot. ¿Se puede añadir título? Sí, se puede añadir título. No me acuerdo. Pero como no necesitamos saberlo todo, creo que es directamente title. A ver, déjame ver si es directamente title. Ah, es Gigi title. Ahí está. Pero es... Ahí se cerró. Ahí sí. Ahí está. Sí, eso se me había olvidado decirles. Si se fijan, cada vez que usamos las funciones separadas por el más, todos los argumentos que van dentro del paréntesis y los argumentos que van dentro van separados por coma y los valores se les dan con el igual. Si se fijan, estos son funciones y estos son argumentos de las funciones. ¿Ya? Entonces acá lo mismo, tenemos una función
y este es nuestro argumento de la función. ¿Ya? Y además podemos, acá, no sé si tendrán, estará escrito ahí. Sí. Acá podemos usar otras funciones también. Por ejemplo, ya esas son directas, pero la posición, la fuente de la letra, el color, el tamaño. ¿Sí? Así que podemos ir ahí modificándolo dentro de la función gdtitle. Ya, entonces vamos a ver los boxplot. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces para boxplot es bastante parecido. Los formatos de los ggplot son todos la misma lógica. Tenemos que abrir el ggplot, el espacio en el que vamos a trabajar, entregarle la data con la que queremos trabajar, los ejes que vamos a definir, por ejemplo, acá le voy a entregar también los colores como factores para poder visualizarlos mejor, ¿sí? Como lo hemos hecho en los anteriores. Y ahora vamos a agregar el boxplot. Box, no. Bajo box. Y como se pueden imaginar, todos estos que aparecen acá abajo son tipos de gráficos que podemos usar. Bueno, hasta ahí. Estamos viendo los más comunes y después pueden investigar cada uno según lo que necesiten. Se vamos a entregarle el boxplot. Voy a arrojar esto. Y ahí lo está entregando el gráfico de cajas. Entonces, si se fijan acá, bueno, podríamos haber entregado acá este eje como factores también, para que no entregue el eje numérico. Factor. Ahí sí. Solamente nos entrega los números que nos interesan, las categorías. Entonces, los de 4 cilindros tienen un MPG promedio de 26, ¿será esto? ¿Verdad? La línea en medio. Los de 6 cilindros están cerca de los 19, 18. Y los de 8 cilindros están casi en los 15, poquito más arriba de los 15. Y lo otro que pueden observar en los boxplot, para eso son útiles, para ver si hay diferencias significativas. Entonces, acá al ojo, sin hacer un test de hipótesis o algo así, podemos ver que hay cierta diferencia, por lo menos al ojo, entre el 4 y el 8. ¿Verdad? Se ve que son como que ni siquiera se alcanzan a tocar en un mismo valor, están bastante separados. Claro que eso a simple vista, para argumentarlo habría que hacer un test de hipótesis o cosas así, pero para nuestros propósitos, para visualizar data, sirven bastante este tipo de gráficos. Como boxplot también podemos agregarle los puntos si queremos. Voy a volver a tirar. Y ahí nos va a entregar todos los puntos dibujados. Y encima el boxplot. Entonces podemos ver cierta densidad en algunos, o bueno, que es la misma información que entrega el gráfico de caja, ¿verdad? Pero si quisiéramos ver los puntos, los podemos hacer. Ok, veamos los otros tipos de gráficos que son como menos utilizados.
Voy a pegar esto. Ya. Usemos Geometric Violin. Y da formas dependiendo de la densidad. Eso significa que, por ejemplo, acá hay muchos puntos juntos, por eso se hace más ancho. Acá hay súper poquitos puntos en esta región. Acá son más parejos la distribución de los puntos de arriba a abajo. ¿Nota? Acá también están más concentrados. ¿Sí? Y lo estamos separando por factor igual que antes, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Y eso, otra forma de visualizarlo que también puede ser útil para ciertas cosas, para cierto tipo de datos. Y un gráfico que se ocupa mucho es el con líneas de tendencias o smooth. Vamos a hacer el ggplot. La data. Los ejes. Y vamos al HP. Y vamos a agregar los puntos. Y le vamos a agregar smooth. Que si se fija, que si se fijan acá nos entrega los puntos, la línea de tendencia y el intervalo de confianza para la línea de tendencia. ¿Sí? Entonces acá podemos ver fácilmente la tendencia de ciertos datos. Acá se ve como medio decreciente, mientras MPG crece, HP decrece, etc. Entonces, esa es una forma bien fácil de hacerla. También se pueden personalizar con argumentos dentro. Recuerden que para personalizarlos, siempre el help es útil. Podemos ir a... Y acá está la función. Entonces, todo esto lo podemos utilizar. Mapping, que ya lo tenemos, ¿no? Data también lo tenemos, porque lo tenemos dentro del ggplot, que es como el general, el que va a abarcar todo, la base. Luego podemos cambiar el método de lo que está usando, o sea, el método que toma la tendencia, la fórmula de la tendencia, la orientación, la leyenda, si la muestra o no. Acá abajo están la posición de ajuste. Y acá más argumentos estéticos. Sí, acá habría que leer qué es cada uno. No recuerdo, por ejemplo, que era alfa. Pero acá están los colores, el relleno, que eso ya los hemos visto, para agrupar, tipo de línea, el tamaño, el peso que nos va a ir dando como, se puede mostrar como el ancho de la línea, dependiendo cómo lo usemos. Y así. Y abajo están los ejemplos. Ejemplos con dataset que están cargados. Acá, por ejemplo, están usando el mismo dataset que estamos usando ahora. MTCars, que es un típico. O el otro típico es IRIS. También lo podemos revisar. Si se tienen que ir antes, por favor, no se olviden de enviarme dejar su nombre y su root en el chat, ¿ya? Para que queden en la asistencia. Déjenme sacar unos pantallazos, si no me van a retar de nuevo. Ya. Entonces, ahí vimos hartos gráficos. Ahora quiero mostrar algunos. Creo que no me falta nada más de lo que tenía, pero
Las escalas de los ejes, súper importante. Si queremos cambiarle el tipo de escala, eh, voy a copiar este mismo, hasta aquí. MPG y voy a usar disk, ¿ya? Para... Soy el que voy a preparar. Y podemos agregarle otra función, otros parámetros y darle escala, scale-x para la x continuos, ¿ya? Y usamos el argumento limit, ahí está. Y en un vector entregamos el valor mínimo y el máximo que queremos que entregue. Entonces, por ejemplo, este lo vamos a poner de 0 a 40. Que lo probéis y que se ve bien. Ahí tenemos que ir viendo cómo están los datos y ver lo que queremos que muestre. Y el de abajo, y luego voy a agregar también el del eje Y. ¿No? Y le vamos a poner los límites de 0 a 500. Ahí lo pueden ver. Va de 0 a 40 y el eje Y va de 0 a 500. ¿Sí? Si lo tirábamos sin definir los puntos, lo arrojaba de 10 a 35 y de 100 a 400, que no alcanzaba a mostrar el 500, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos definir desde dónde hasta dónde queremos que vaya cada uno de los ejes. Además, podemos definir por cuánto queremos que aumente. Ya, entonces voy a usar, en vez de vector, acá tenemos que usar, para poner el aumento, tenemos que usar una secuencia que vaya de 0 a 40, no sé, si queremos, por ejemplo, de 2 en 2. ¿Ya? Y acá una, de 0, no, de 2 en 2 quizás mucho, de 5 en 5. Para que muestre cada uno de los puntos. Y acá si queremos que vaya de 0 a 500, de, no sé, 50 en 50. Y para que reconozca estos valores los tenemos que escribir como caracteres. Ya, en este caso. Como nos damos cuenta, no tenemos por qué saber todas esas cosas. Pues si lo tiramos acá, ven que no lo va a tirar porque dice que no tenemos valores suficientes. Y eso es precisamente porque esta secuencia se la tenemos que entregar as character. Lo mismo acá, as. ¿Sí? Dentro de valor. Claro, no puede ser continuo, tiene que ser no estamos entregando un rango, sino que estamos entregando valores en específico, ¿verdad? Al decir de cuánto quiere que suba, estamos entregando los puntos que queremos que marque y no la línea completa. Ahí sí. Pero ahí no. Algo, ¿qué pasó? 0 a 40 de 5 en 5, de 0 a 500 de 50 en 50. ¿Está bien?
0,5, ¿está bien? ¿Será? ¿Que no le puse el like? No creo. No, no es necesario. Ah, a ver si funciona conmigo. Vamos probando la de a una, a ver cuál está mal. A las dos le pasa lo mismo. No sé por qué. A ver, voy a poner el que yo había preparado. A ver si es en la sesión. ¿Ahí lo arroja bien? Ah, no era ese. Ah, mm. Eh, MPG y DISP. MPG. Ya, ese es el problema. Estoy usando dos columnas, MPG y DISP, que son numéricas, que no las puedo transformar a factores. ¿Ya? Entonces, para definir desde cuánto en cuánto avanza, en este caso estoy usando una escala discreta y no va a reconocer la escala discreta con una columna de valores. Entonces, por ejemplo, acá, si quiero usar el eje X, podría usar cilindros y como factor. Sí. Ese es el problema con la improvisación. Ya no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Ah, ya. No encuentra. Estoy entregando de 5 en 5 y los valores de cilindros son 4, 6 y 8. Nunca los va a encontrar. Pero voy a terminar con lo mismo que había preparado. ¿Sí? Entonces, como lo tenía, por ejemplo, si le pongo de 3 en 3, me va a entregar la secuencia de 0, 3, 6, 9 y hasta ahí. Y nunca va a encontrar los valores, solamente el 6, ¿cierto? Pero el 2 y el 4, no, ¿cuánto era? ¿El 2 y el 8? Bueno, esos no los va a encontrar en la secuencia que yo le estoy dando, entonces no lo va a poder dibujar. Ya, ese es el error que estaba teniendo. Entonces, claro, al usar una escala discreta tenemos que tener en cuenta eso, que los valores que estamos entregando tienen que estar en el eje para que los pueda dibujar. ¿Sí? Este tipo de cosas pasan todo el rato cuando uno está programando algo. Eh,
Ya, voy a copiar esto porque para pasarlo un poco rápido, para alcanzar a terminar, voy a crear otro data frame que se llama gift. Ya, que tiene número, tiene tres objetos de texto y 3 números. Nada más que eso. Y vamos a graficar los ítems. Ahí están graficados. Ahora voy a definir otro vector que tiene todos los gifts. ¿Sí? Vamos a tirar. Una variable que tiene un vector que tiene puros elementos de texto. Y con eso podemos graficar. Lo voy a explicar acá cuando está escrito. Ahí está. Entonces, ggplot, la data, los ejes que vamos a ocupar GIF y vamos a ocupar la cantidad de ítems. Vamos a graficar puntos y vamos a usar una escala discreta, que los límites estén en all gift. Entonces acá nos va a dibujar todos los valores que están en all gift en este. Son 12 valores, ¿cierto? 12 tipos de regalo. Y el eje Y es un eje continuo que va desde el 1 al 12 y que los breaks son solamente lo que va a marcar en el eje, lo que va a escribir. O sea, por ejemplo, si le ponemos break del 1 al 5, solo va a escribir del 1 al 5. ¿Sí? Y para el resto no los va a escribir. Pero van a estar porque le pusimos que el límite era de 1 a 12. Y entonces también podemos definir en la escala valores o categorías de lo que queremos graficar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien activó el micrófono? Sí. ¿Qué más? Podemos usar también el mismo ggplot que hemos usado antes, ¿sí? El de cars, con los factores de cilindros, pero esta vez vamos a definir una escala de colores de forma manual y le vamos a dar los colores que queremos que use. ¿Sí? Entonces ahí nosotros estamos definiendo qué colores queremos que use y no los que entregaba por defecto antes, ¿se recuerda? Que eran los típicos colores que ocupación no los da. Ya. Ahora vamos a ver cómo dividir los gráficos por faceta. Que también permite una muy buena visualización. Entonces voy a hacer el gráfico. Hoy escribí acá sin querer. Ya, un gráfico que ya habíamos hecho antes. MTCars con ejes de MPG y DIS con los colores por factores de CARV. CARV era esta columna que tiene valores del 1 al 4, la última, si la ven. Ah, no, del 1 al 8. Bueno, pero son categorías. Sí, las podemos usar como categoría. Sí, arrojemos esto para verlo primero. Ahí está. Con los colores por defecto, porque no definimos los colores. Y ahora vamos a agregar la función facet. Y le tenemos que decir qué variable queremos que divida. Set, usamos ese. Y le damos la variable por car, por ejemplo. ¿Ya?
Ahora van a entender lo que hace. Ahí está. Entonces, lo que hace es dividir el gráfico. Lo voy a agrandar. Lo que hace es dividir el gráfico por cada uno de los factores, por cada una de las facetas de lo que nosotros definimos. Le pusimos que lo dividiera por CARF, entonces me va a entregar un gráfico por cada valor o por cada categoría de CARF que haya. Si se fijan, el gráfico, el eje Y es el mismo para todas y el eje X también es el mismo para todos, pero se va repitiendo, ¿cierto? Acaba de 10 a 35, de 10 a 35, y cada uno de los gráficos es independiente uno del otro. Ahora vamos a agregarle acá otro argumento que es scale, vamos a decir free. Ahí sí. Si se fijan acá, siempre va a repetir la misma escala para cada uno, ¿cierto? De día 35, lo vi. Si le damos scale free, va a tomar la escala que le acomoda para cada uno de los gráficos. Entonces, por ejemplo, este va de 20, bueno, alcanza a dibujar del 20 al 30, y va de 5 en 5, todo. No está bajando de 5 en 5, sino que de lo que conviene en el espacio. Este va de 15 a 30 y si se fijan, este va de 0,5 en 0,5. ¿Ya? Entonces, porque estos puntos estaban mucho más juntos como lo fuimos antes. Y si se fijan, este último tiene solamente un punto, entonces va a tratar de hacer la escala lo más pequeño que pueda, que en verdad no es relevante porque hay un solo punto, lo mismo en este. A mí en particular, yo siempre prefiero ver las escalas iguales, porque si no uno se puede engañar en cómo están distribuidos los datos. Pero a veces para algún tipo de datos, no se me ocurre en este momento en qué caso, pero puede ser útil. Ahora también podemos, bueno, en este caso no se va a notar la diferencia, pero acá podemos usar free-x, que solamente va a cambiar el eje X. Le va a dar libertad solamente al eje X o free-eje Y. Como acá tenemos un solo eje Y para todo, en realidad esto no debería ser ningún cambio. Ahí está. Y si es solo free, libera los dos. Pero en este caso tenemos solamente uno. Ya, ¿qué más? Podemos usar lo mismo, o sea, la misma función, para hacer, en este caso, si se fijan, la parte de arriba es exactamente igual hasta acá, pero ahora vamos a usar grillas de AM dependiendo de CARF. Ya, acá tenemos, si se fijan, dos divisiones. AM, que es 0 y 1, y CARF, que va desde el gráfico 1 hasta el 8, con sus valores correspondientes. En este caso, por ejemplo, sí se podría notar, sí se notaría la diferencia si le damos free-i, porque puede cambiar este eje Y con este eje Y. ¿Sí? Probablemente este de hecho lo va a dar más, no va a aparecer hasta 400 porque no hay ningún valor en esta categoría, en la categoría 1 para AM, que sea mayor a 400, ¿verdad? Pero en este caso sí. Entonces veamos cómo cambia. Si acá le damos scale, well, -i. Entonces acá precisamente eso fue lo que hizo, cortó del 400 hacia arriba porque no había ningún dato
y acá no, en el del 0 no alcanza a llegar al 100. ¿Sí? O sea, acá tenemos una división, todos los gráficos independientes, y el dividido cada una de las categorías que decíamos. Y acá nos aparece también la leyenda de color, que si queremos también la podríamos borrar. Eso. Y ahora voy a mostrar un ejemplo de un dataset donde este tipo de datos, o sea, este tipo de división puede ser súper útil para encontrar, o sea, es como una caricatura en realidad, para encontrar ciertos patrones. Pero en la vida real, pero en la vida real sí funciona también para encontrar patrones. Entonces vamos a usar Library Datasaurus. Tenemos que instalarla, ahora activarla. Y vamos a guardar en una variable el dataset que viene dentro de este paquete, que se llama Datasaurus 12. Ahí está. Y luego vamos a plotear ggplot data, no. Da lo mismo que si escribimos Datasaurus. O X, no vamos a ocupar los ejes, acá hay una coma, los ejes como X y coma Y el color igual a dataset y vamos a dibujar los puntos. ¿Ya? Entonces ese es el dataset que tenemos. ¿Sí? Para visualizarlo acá, acá. Esto es lo que viene. En dataset vienen definiciones, away, circle, highlights, ¿ya? Y así. Y en X e Y vienen valores. ¿Sí? Y si lo graficamos, esto es lo que obtenemos. Entonces ahora vamos a usar la función que acabamos de aprender, ¿verdad? Más y vamos a dividir por dataset. Ya, y si se fijan, en cada uno de los datasets podemos encontrar patrones. Acá hay un pulse, ¿verdad? Un anillo. Acá hay un círculo, un dinosaurio, solo puntos, líneas grandes. Sí. ¿Ya? Este dataset está creado para eso, para visualizar cómo podemos encontrar patrones solamente al separar la data según ciertas variables. ¿Ya? En este caso, si lo hubiéramos separado por la variable X, no hubiéramos encontrado nada, ¿verdad? Pero la variable dataset, en este caso se llama dataset, pero la variable 1, la primera columna, nos entrega una división que entrega un montón de patrones dentro de cada uno de los datasets separados. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en los datos en la vida real, o sea, al separar por categoría podemos encontrar patrones dentro de las categorías que perdemos al cruzarlos con
con las otras categorías, ¿cierto? Porque observar esto absolutamente no es lo mismo que lo que observamos primero. ¿No? No hay forma que alguien me dijera, ah, cierto, ahí hay un dinosaurio. No.